Definitivamente los controles urbanísticos en Santa Marta dejan mucho que desear. En la investigación que Eduardo Luis Cantillo realizó y presentará a continuación en nuestro informe especial, queda claro que las construcciones en la ciudad en su mayoría no están mínimamente preparadas para resistir un sismo de cierta magnitud. En las últimas semanas hemos sido testigos del alto impacto de fenómenos naturales que han azotado al mundo, bien sean terremotos, tornados, huracanes y demás fenómenos naturales que han llegado a Latinoamérica. En este proceso hemos hecho un análisis en Santa Marta, considerada la ciudad más antigua de Colombia. ¿Está nuestra capital del Magdalena preparada para afrontar y lidiar de menor envergadura un fenómeno como un terremoto? Las autoridades y expertos en el tema nos hablaron en el siguiente informe especial. Bueno, ante todo tendría que decir que ninguna ciudad del mundo, por más desarrollada que esté, está preparada para los embates de la naturaleza, ya sea terremotos, ya sea huracanes, ya sea tsunamis, volcanes. Si bien en el mundo ninguna ciudad está lo suficientemente preparada para asimilar un sismo de gran envergadura, lo cierto es, y así lo ha demostrado la historia, que aquellas ciudades que prevén este tipo de situaciones y se preparan para ello tienen mejor reacción y menor afectación cuando a número de víctimas se refiere. El último episodio que llamó la atención del mundo tuvo origen en México, en donde varios sismos acabaron con la vida de 333 personas y cientos de heridos. Estas situaciones, que no están exentas de ningún territorio, obligan a los gobiernos a enfrentar una realidad de la que no sabemos cuándo vamos a ser víctimas. Por esa razón, y en vista del crecimiento demográfico que ha tenido Santa Marta, nos dimos a la tarea de consultar cómo está la ciudad para enfrentar un fenómeno de tal magnitud. Nosotros en Santa Marta, como estamos en una zona de alto riesgo, por lo que estamos sobre la falla de San Andrés, ya en Santa Marta ha habido antecedentes de terremoto. Entonces, en la norma sismo resistente, Santa Marta específicamente está en una escala más elevada que algunas otras regiones del país por el riesgo que tiene Santa Marta. ¿Qué importancia tienen las normas sismo resistentes respecto a esta temática y si estas han sido aplicadas en el crecimiento de infraestructura que ha tenido la ciudad? Según expertos en construcción, son estas normativas las que han salvado millones de vidas en los territorios afectados por estos fenómenos. Con base en lo anterior, nos dimos a la tarea de analizar esta temática en la ciudad, encontrándonos con una realidad a la cual hay que hacerle frente. Mire, resulta que Santa Marta tiene mucho riesgo porque en la época en que se construyó casi que toda la ciudad, no existía el código ese sismo resistente, es decir, la norma. Inclusive ni las construcciones de la colonia ni la de la República, del neoclásico, se hicieron reforzamiento de muros y eso. Entonces esas son edificaciones que pueden colapsar fácilmente porque no tienen estructura de concreto. Desafortunadamente Santa Marta tiene una gran cantidad de construcciones informales que vienen de vieja data. Desde hace 30 años se están invadiendo los cerros. En los cerros hay posibilidades de que en un proceso de remoción en masa por fuertes aguaceros se deslicen algunos sectores. Estas habrían sido implementadas después de ocurrido el terremoto de Popayán aquel Jueves Santo de 1983, de magnitud 5.5 e intensidad de 8 grados. Se deduce que a partir de ahí, con la puesta en marcha del código NSR 10, promulgado por el decreto 926 del 2010, se reglamentó las normas sismoresistentes con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. A partir del terremoto de Popayán, que fue en abril de 1983, el país entró a revisar el código de construcciones que existía, que era un código copiado de los Estados Unidos, y endureció las hipótesis de carga por viento, por sismo, en fin, por todo el tipo de embates de la naturaleza. Y a través de las últimas décadas han habido dos reformas importantes de ese código, la del 98 y ahora la vigente, la NSR 10.
Los expertos aseguran que desde esa fecha, las edificaciones en Colombia deberían tener una mejor respuesta ante estos fenómenos, teniendo en cuenta los conceptos técnicos. En el año 83 un edificio pesaba 15 kilos por metro cuadrado, 15 kilos de acero por metro cuadrado pesaba su estructura. Hoy pesa cerca de 42 kilos por metro cuadrado. Uno ve el tamaño de las secciones de las columnas se han incrementado, las estructuras se han encarecido por cuenta de las mayores cantidades de acero que pide la comisión que regula los diseños estructurales. Yo podría decir con toda certeza que las construcciones que se han elaborado desde 1983, que se han construido, los edificios que se han ejecutado, se han construido en la ciudad, soportarían un sismo de 8 sobre la escala. Pero ¿quién vigila en el caso de Santa Marta que estas normativas se lleven a cabal en cada una de las obras? Existen en la ciudad 2 curadurías urbanas, órganos encargados de emitir las llamadas licencias de construcción, procedimiento que es considerado como el paso fundamental para que cualquier construcción sea legal. Es decir, en donde el curador, en compañía de ingenieros y expertos en el tema, analizan y verifican si dicha construcción cuenta con los requerimientos que exige la norma. Estudio que al realizarse y de ser constatado representa para la ciudad una tranquilidad. Todos los proyectos que son aprobados, hablo por mi curaduría, pero lo puedo decir también de manera general de las curadurías en Colombia, todas aplicamos esta norma, ¿no?, para los proyectos nuevos que nos solicitan. Si se sigue rigurosamente el estudio al interior de la aprobación de una licencia, por lo menos, ¿no?, ojo, por lo menos, lo que allí está plasmado no debería pasarle nada, debería comportarse bien en una situación de sismo, porque para eso está pensado, ¿ya? Pero debe saber usted que nosotros los curadores no hacemos control urbano, ¿no? ¿Ya? No hacemos control urbano. ¿Qué pasa con esa licencia una vez que ese documento sale aprobado de esta oficina? Nosotros no hacemos ese tipo de seguimiento. Y si no lo hace la propia curaduría, entonces ¿de quién es obligación corroborar que lo que se licenció sea lo que se ejecute en la obra? Eso es directamente, le compete directamente al distrito, planeación. Con los curadores no, porque los curadores lo que hacen es verificar que el proyecto cumpla con la norma y certificar como una notaría de que sí, el proyecto cumple con la norma. Cuando ya se pasa a la ejecución del proyecto, en este momento nadie está verificando si lo que ya se aprobó en curaduría corresponde a la realidad del proyecto. ¿Quiere decir que la ciudad está creciendo sin tal verificación, teniendo en cuenta que no hay equipo humano que ejerza tal función? Es que empecemos porque la ciudad no tiene control urbano. Es decir, el control urbano que tiene planeación distrital es muy ineficiente para la envergadura de la ciudad. Es que a planeación distrital no le han dado importancia en la ciudad. Entonces, la planeación es básica para poder desarrollar cualquier ciudad, y una ciudad integral y una ciudad con calidad humana, con calidad de vida. ¿Entiendes? En ese orden de ideas nosotros tampoco sabemos que hayan inspectores o ingenieros que verifiquen que los hierros en una obra corresponden a lo que realmente se planeó. Entonces ese control posterior no se está haciendo. Todo indica que es competencia del distrito en cabeza de la Secretaría de Planeación llevar a cabo las obras de acompañamiento y control urbano. Pero yo no soy secretario de Planeación, no soy la persona que hace el control urbano en la ciudad. Eso corresponde a las autoridades locales y yo respeto mucho pues los procesos administrativos, ¿ya? Como te digo, pensaría que sí, pero yo no soy parte de la alcaldía, no soy control urbano y no puedo responder por ese seguimiento. Nosotros no hacemos eso porque además nuestra función, como lo dijo alguien muy jocosamente, termina en la puerta de la oficina, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una condición muy parecida, no somos, pero tenemos una condición muy parecida a los notarios. Es decir, nuestra función es sumarial. Sumarial quiere decir que damos fe que se cumplieron unos procesos, ¿ya?, a nivel de procesos, ¿ya?, y por eso damos la licencia.
pero no podemos hacer esa supervisión nosotros como curadores, no podemos salir a hacer el control de obra porque la ley no nos deja hacer eso, no está dentro de nuestra función. Pero ¿desde cuándo se presenta esta situación en Santa Marta? El control urbano era competencia de la Secretaría de Planeación. Y esta secretaría era muy frágil, esto estaba en ley 550, la misma Nación le decía que para firmar un proceso de reestructuración era necesario disminuir la nómina. Entonces, además de que era frágil, el cuerpo de profesionales de la secretaría también se lo redujeron. Entonces, por eso en algunas ocasiones nos contrataron el control urbano a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Nosotros, desde que nos posesionamos, y la anterior junta directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos insistió en el tema. Hey, señor alcalde, hay que hacer control urbano, la informalidad está prosperando. El control urbano lo pide la norma, desde que te dan la licencia de construcción te están diciendo que tienes que tramitar un certificado de habitabilidad, que tienes que tener un visto bueno de bomberos, pero la Secretaría no hacía esos controles. La situación se torna más preocupante, según los expertos, con la puesta en marcha del nuevo Código de Policía. Pero es que el problema ahora ya no es ese, el problema es que eso se lo trasladaron a las inspecciones de policía. Ahora parece ser, yo no he leído la norma a fondo, que el Código de Policía les colgó a los policías, a la Policía Nacional, la responsabilidad del control urbano. Por supuesto, la Policía Nacional no tiene arquitectos, ni tiene ingenieros, ni tiene planificadores, ni tiene un departamento de control urbano. Pero ¿quién denuncia? ¿Quién le dice a la policía, hey, aquella construcción es ilegal, hey, aquella construcción está violando los parámetros normativos, hey, aquella construcción está amenazando ruina? Debe ser o la comunidad a través de la Secretaría de Planeación, pero nunca la curaduría. O sea que en estos momentos no hay un órgano especialista en el tema que identifique dichas construcciones ilegales en Santa Marta. No. Diferente a lo que puede hacer control urbano, que llega hasta la fachada de los edificios, pero que lo puede ver. Es necesario cuestionarnos sobre quién recae la culpa si en Santa Marta llegara a presentarse el derrumbe de cualquier edificación, similar a los hechos ocurridos en el edificio Space de Medellín en el 2013 y el reciente ocurrido en la ciudad de Cartagena. Si pasa algo con un proyecto, ¿cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento lo primero que hacen es revisarnos a nosotros la licencia y ver si lo que aprobamos cumplía o no con las normas y con los estándares que había que cumplir. Suele suceder que se aprueba una cosa y en la práctica hacen otra cosa. Eso se nos sale a nosotros los curadores de nuestro resorte porque no tenemos lo que le dije, nosotros no hacemos supervisiones de obra, nosotros no hacemos control urbano, ¿ya? ¿Qué pasa cuando salen de aquí con la licencia de la oficina? No tenemos ni idea, no es nuestra función. ¿Quién le responde a la ciudad más antigua de Colombia? No, el primer responsable de una tragedia de esa es el constructor responsable y el arquitecto diseñador. Eso es ineludible jurídicamente. La siguiente es del distrito. Y llámese distrito, llámese, alcaldía menor. Ahí empiezan a haber unas responsabilidades en el caso, pero hay que demostrar que hubo una omisión procesal por parte del administrador público. Sin duda, la falta de planificación y mesas de trabajo para atender este tema son fallidas en la capital del Magdalena. El llamado es hacer frente a una situación que Dios nos proteja, no nos convierta en víctimas. En este momento el tema de control urbano es un tema que hay que analizar, que hay que sentarse a analizar con los actores del territorio, con los gremios, con nosotros, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con Camacol, con las comunidades de los barrios, con las juntas de acción comunal y pararle bolas. Y estamos como un poco atrasados en hacer una cosa un poco más grande, ¿no? En que involucremos a la ciudadanía, en que involucremos al sector, ya, a las autoridades. Yo pienso que ahí está, yo creo que las administraciones tienen que apoyarse en las asociaciones de profesionales, sobre todo las asociaciones de profesionales de la ciudad y del departamento. A mí me parece que la sociedad de ingenieros podía hacer una buena labor en cuanto a hacer un convenio con la alcaldía, con el distrito, para hacer esas inspecciones en obras que se hagan como un muestreo. Se coja cierta área de la construcción y se verifica ahí.